Cogí un carro público en la Duarte con París. No cerraba la puerta, había que ponerle un clip. Hemos regresado y he comenzado este video con Nietzsche porque hoy nos toca tratar un tema verosímil, veraz, una verosimilitud que se extiende al infinito a través de millones de años. El tema de hoy es la verdad. Y Ser y Muerte comienza este tema de la siguiente forma. El Pemp vive en el mundo ficticio que le quieren imponer a Don Quijote. Es elegir la mentira a toda costa, porque la verdad representa y expone nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras angustias más escondidas. Desde Nietzsche, con su no existen hechos, solo interpretaciones, hasta todos los posmodernos, científicos y nihilistas que sostienen que no existe la verdad o que la verdad es solo la fragmentación de la historia, se equivocan. La fragmentación de la historia sí forma parte de una verdad y debemos analizar la historia con una lupa, al igual que los hechos que le han dado a la historia su curso. Pero no es que carecemos de una verdad. De hecho, toda la historia es una verdad absoluta. Y es absoluta porque no puede sino serlo. Y no puede sino serlo porque su propia infinitud así lo comprueba. La propia existencia de la historia denota la existencia de una verdad irrefutable, que es la existencia de la historia. Porque de lo que no podemos dudar es de la existencia de la historia y de la verdad. Y esa verdad nos comprueba, como comprobó Descartes, que existe algo de lo que tenemos constancia. Tenemos un efecto cartesiano, un cogito ergo sum. Bien, esa frase de Nietzsche, no existen hechos, solamente interpretaciones, genera como 164 años de filosofía. Y llega hasta hoy, hasta el 2024. Esto fue muy apoyado por los posmodernos, porque los posmodernos querían destruir las grandes verdades. Esto se entiende. Querían fragmentar la historia. Esto se entiende. Querían, como hizo Foucault, denunciar el poder. Esto se entiende y debe hacerse. Pero creo que se malinterpreta, o mejor dicho, se sobreinterpreta esta frase de Nietzsche. No hay hechos, solamente interpretaciones. No, a veces sí hay interpretaciones de algunos hechos, pero en la mayoría de los casos hay una verdad. Existe una verdad. Sin la verdad, si nos deshacemos de la verdad, no podríamos tan siquiera comunicarnos. No existiría una forma en que un idioma pudiese avanzar sin la verosimilitud de la gramática y de cómo funcionan los verbos dentro de ese idioma. Porque si yo digo saltar y no tengo la veracidad de que el verbo saltar implica ese movimiento hacia arriba, vamos a decir en contra de la gravedad o a favor de la gravedad, si usted salta o se lanza en un paracaídas. Y necesitamos una veracidad que sostenga ese idioma, ese verbo y esa oración. Cuando yo digo salte ahora, que sostenga eso.
Entonces, si decimos que no existe la verdad, estamos diciendo que no existe nada, que vivimos en un nihilismo eterno donde ningún verbo cobra sentido, donde ninguna acción cobra sentido. Espero que esto se entienda, porque esa sobreinterpretación que se hace de la frase de Nietzsche es peligrosísima, porque nos puede deparar en que nada es nada, en que cualquier cosa es cualquier cosa, en que yo hago lo que me da la gana. Y muchas veces sí, usted tiene la capacidad de elegir, no hay problema con eso. Pero ya hemos hablado de esa libertad sartreana y que debe existir un compromiso con el otro en cuanto a esa libertad. En que sí yo puedo dictaminar mis acciones, siempre y cuando no hiera al otro, no ofenda. Y así sucesivamente tenemos muchas cosas que tenemos que tener en consideración a la hora de efectuar lo que entendemos que podemos hacer o lo que no podemos hacer también. Entonces, los postmodernos pretenden destrozar el concepto de la verdad. Y hasta cierto punto lo logran porque hay muchos intelectuales que se han convencido de esto, de que en realidad no existe la verdad, de que todo es opinión, de que todo es interpretación de alguien. No, si usted le da una galleta a alguien, no hay una interpretación, hay un dolor, hay una verdad, hay un hecho, hay una acción, porque, como yo decía antes, somos una masa. Somos una masa que se rige por leyes de la naturaleza. Y dentro de esas leyes de la naturaleza, no podemos inventar. No es mi invención o mi opinión de que usted respira oxígeno. No es mi invención o mi opinión de que su corazón late si me escucha. No es mi invención o mi opinión de que el cerebro se va trascendiendo en la medida en que avanza, adquiere conocimiento y se mueve de entendimiento en entendimiento. Usted no piensa como piensa cuando tenía 2 años. ¿Qué significa eso? Que hay una evolución, hay un curso. Esto no es interpretación, esto no es opinión ni mía ni de nadie. Esto es una verdad irrefutable. Como hay todas y como existe esa verdad con V mayúscula, que algunos filósofos quieren refutar. Claro que existe la verdad. Y la refutación más fácil y más rápido que yo encuentro sobre esto, porque para mí eso es algo bien ilógico, el decir que no existe la verdad, pero nos pasamos 164 años en esto. La refutación más fácil es decir, ok, no existe la verdad y lo que existe son fragmentaciones de la verdad y fragmentaciones de la historia, por eso la historia no avanza de verdad en verdad y avanza en pequeñas verdades. Y mi pregunta ahora es, ¿acaso no es eso una verdad absoluta que se ha encontrado de que todas esas verdades y esas fragmentaciones de las verdades y esas fragmentaciones de la historia suponen una verdad absoluta? ¿Acaso entonces no hemos encontrado una verdad absoluta, que es que la historia eh, se mueve de fragmentación en fragmentación y la verdad se mueve de pequeñas y pequeñas verdades? ¿Acaso no es eso una verdad absoluta? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de filosofar porque la semántica nos puede atrapar y decir que no existe la verdad o una verdad absoluta es realmente incoherente. Ahora bien,
otra mejor que comprueba que existe la verdad absoluta. Cuando Nietzsche dice, no hay hechos, solamente interpretaciones. Entonces, eso que él acaba de decir, yo tengo que tomarlo como una interpretación también, porque no hay hechos, solamente interpretaciones. ¿Se entiende lo que digo? Para que ese dictamen, esa máxima, sea verídica, mire dónde vamos, tenemos que recurrir a la verdad para poder decir algo, sea verídica, debe estar amparada de que lo que ese filósofo dijo, acaba de decir, es cierto. No se puede tomar algo como cierto y luego decir que no existe la certeza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso digo que a mí me parece esto algo bien. Prácticamente 164 años de retraso en la historia de la filosofía. Porque, caramba, sí, se puede analizar el poder impuesto, las verdades impuestas que abundan y claro que están ahí, pero eso no significa que no existe la verdad. De hecho, lo reafirma. Reafirma que existen humanos, existen sistemas de gobierno, existen religiones, existen sectas, existen familias, amigos, hermanos, compañeros, que quieren imponer su verdad sobre la de los demás. Pero no significa que esa mentira no exista detrás de ella la verdad de las verdades, que es que sí existe una única y absoluta verdad. De que usted no la conozca, de que yo no la conozca, en algún momento determinado, esto también se une a la autenticidad y la inautenticidad. Eso es otro tema muy diferente. Yo no puedo decir, nadie en el mundo sabe hablar italiano porque yo no hablo italiano. Kafka no pudo escribir en alemán porque yo no puedo escribir en alemán. Eso es limitarse, eso es una ignorancia al cúbico, ya no al cuadrado, es una ignorancia al cúbico. Entonces, esto es sobre la verdad que se trata acá en Ser y Muerte y espero disfruten ese capítulo de Ser y Muerte, que yo lo disfruté bastante, analizando este tipo de situaciones, de la semántica, esa frase de Nietzsche que genera 164 años de filosofía, y lo que dicen filósofos como Schopenhauer, como Hegel, como Hume, sobre la verdad. Porque si de algo tenemos certeza, es que la propia certeza necesita una verosimilitud que la acompañe para poder moverse. Si no hubiese existido la verdad, Nietzsche no pudo haber pronunciado esa máxima. Bien, eso es la verdad. La verdad. Gracias.